Okay. ¿Cuántos años tienes, Manuel? 13. 13 años, ok, va. Mira, esto es muy fácil. Imagina, ¿sí has jugado así videojuegos o en la computadora, no? Sí, sí, está chido. Entonces imagina que tienes una computadora aquí enfrente, su cursor y todo, y este juego va a tratar de tomar decisiones. Am, entonces imagina que ingresas tu nombre a la computadora, bla, bla, y ingresas, soy hombre, me llamo Manuel, y te va a aparecer dos opciones. Te va a decir, elige una aspiración deportiva o artística. ¿Qué eliges? Aspiración deportiva. Ok, en aspiración deportiva te dice, bueno, ¿qué preferirías ejercer? ¿Básquetbol o fútbol? Fútbol. Ok, fútbol. Perfecto. Entonces, inicia el juego. Entonces tú estás iniciando el juego y de repente resulta que estás en una cancha, ¿no? En el juego estás viendo la pantalla, estás en una cancha y de repente tú estás como que ebullicio, estás en el final de una copa. Y tú estás en el penal, ¿no? Y tienes que anotar el último gol. El Entonces gol tú estás decisivo. gritando, ¿no? El narrador está así, pues Emanuel se prepara y va a tirar, la tensión es enorme, que no sé qué. Y entonces como que está ahí la escena y de repente se tira ahí, ¡pum! Resulta que es un sueño, entonces te despiertas así como de, ah, caray, es que... Pero estabas soñando en la escuela, ¿sabes? Estabas como que divagando en la escuela y la maestra así como de, oye, Manuel, ¡pum! Entonces tú estás un poco así como de, ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la maestra te dice, ¿puedes decirme de qué estamos hablando? Y te dice opción A, no, sí, y opción B, no. ¿Qué eliges? La opción B. Opción B, que no. Ahora resulta que la maestra te estaba diciendo, eh, estábamos hablando sobre grandes futbolistas en la historia del deporte, ¿no? Entonces en el juego tú te quedas así como de, perdón, no, no va a volver a pasar. Y la maestra te dice, creí que te interesaba ese tema, Manuel. Y pues bueno, en el videojuego cambia de escena y ves un relojito que pasa y como que es transición del día, ¿no? Y de repente pues pasa la hora del recreo y llega, ¿no? Entonces tú en el juego vas caminando y de repente ves en la cancha ¿cómo es que se llama? Que el equipo de fútbol de la escuela en el videojuego está practicando, ¿no? Entonces ves cómo practican y todo y de repente te llega un balón de ellos, a ellos se les da un balón y te lo piden, te dicen, no, pues bolita, por favor. Entonces aquí te aparece opción A, pasarla, opción B, preguntar si puedes jugar. Opción B. Opción B, pregunta si puedes jugar. Va, entonces en el juego tú dices, bueno, puedo jugar. Y todos los del equipo te dicen, órale, vas. Y te dicen, tira. Entonces ahí en el juego tú tiras y resulta que le metes un gol al portero, ¿no? Entonces todos se quedan así como de, ah, no, pues sí, ¿no? Entonces empiezan a echar la cascarita a todos, ¿no? Y en la historia el profesor, el entrenador, como que los queda mirando así como de, ah, pues el chavo de ahí no está en el equipo, pero juega bien. Entonces pasa esa escena, otra vez pasa el relojito, en la pantalla ves el relojito de transición del tiempo y termina tu día y llega la hora de la salida, ¿no? En la hora de la salida tú estás esperando a tu mamá y de repente pues ya te vienen a traer. Y resulta que tu mamá llega con la maestra y la maestra le dice, oiga señora, quiero hablar con usted. Y la maestra le dice a la mamá, a la maestra le dice a mamá, no, pues es que su hijo Manuel ha estado un poco distraído en la escuela, a veces no entrega tareas, las entrega incompletas. Y le dice, yo sugiero que hable con él. Entonces la mamá voltea a verte a ti y tú la ves, ¿no? en la pantalla. Y entonces la mamá te dice, no, pues vamos a hablar cuando lleguemos a la casa. Sin más preámbulo, simplemente se calla y ya, o sea, te agarra de la mano. Bueno, te agarra no de la mano, sino del hombro y ya te lleva, ¿no? Y al fin, saliendo de la escuela, ves un cartel, ¿no? Que dice, ves un cartel que dice, pertenece al equipo de fútbol de la escuela. Entonces tú nada más lo quedas viendo y dices, ah, pues está interesante, ¿no? Pero ahí queda. Llegas a tu casa, estás cuidando a tus hermanitos y tu mamá los llama para la comida. Entonces tu mamá te dice, oye Manuel, ¿qué te pasó? ¿Por qué la profesora me dijo que estás muy distraído? Dice, ¿acaso esto tiene que ver con el fútbol? Y opción A te dice responderle que sí. Ah, no, opción A te dice responder desviando el tema. O opción B te dice que sí, es sobre el equipo de fútbol. ¿Tú qué decides?
Opción A, desviar el tema. Entonces desvías el tema y dices, oh, lo siento mamá, no volverá a pasar. Solo que a veces creo que no aprovecho mucho lo que veo en clase. Como que te pones un poco a la defensiva. Y le echas la culpa a la escuela y dices, no, o sea, yo la verdad, yo no estaba divulgando. Creo que la profesora no sabe darle la clase, ¿no? Entonces la mamá te dice, mira, ya hemos hablado sobre esto. Como que se empieza a oler, ¿no? Y te dice, lo primero es la escuela y luego la familia. Entonces deja de fantasear con esas cosas. Entonces tú quedas mirando a tu mamá en la defensiva, ¿no? Y le dices, pero ma, y dice, a ver, tu papá y yo nos partimos el lomo para poder salir adelante. Ten consideración, hijo. Solo tienes que cumplir con tus responsabilidades en la escuela y en la casa. Entonces tú en el juego cambias de humor y en lugar de seguir discutiendo con tu mamá, agarras tu balón de fútbol y te vas de la casa. Entonces nada más tu mamá te dice, espérate, y ya, ahí te corres tan rápido que ya no te alcanza. Entonces termina esa escena y de repente estás en la cancha, estás echándote unos tiros a la portería. Y de repente, justamente en ese momento, el entrenador de la escuela, el entrenador del equipo de básquetbol, te ve echarte unos tiros a la portería y se queda así como de, ese niño lo he visto, pero creo que va en la escuela donde yo trabajo. Pero justo ahí, cuando el profesor te va a hablar, unos niños que en el juego te molestan, llegan y te empiezan a hacer cotorreo, pero del pesado, ¿no? Entonces el profesor interviene y los aleja. Y de repente, pues, tu mamá, justo en ese momento llega y piensa que te metiste en problemas. Entonces te dice, oye, Manuel, vamos a la casa, ¿por qué te escapaste? Te dije que no vinieras acá. Entonces el profesor te dice, no, le dice a su mamá, no, señora, ¿sabe qué? Yo no, su hijo no se metió en ningún problema, yo lo estaba viendo y resulta que estaba tirando a la portería. Y considero que tiene un talento y me quisiera meterlo al equipo de fútbol de la escuela. Entonces la mamá se queda como dudosa, ¿sabes? Se queda así como de, a ver, aquí está pasando, ¿no? Y pues te queda mirando en el videojuego y tu mamá te dice, hijo, quiero que sepas nada más que debes de cumplir con tus responsabilidades y también en la casa, por favor, no quiero que te me descarriles, ¿no? Entonces el entrenador le dice, entiendo su preocupación, señora, pero ese hijo tiene talento con el juego. Déjelo jugar y yo mismo me encargaré de que cumpla con sus tareas, ¿sabe? Su hijo no tiene ningún problema, solo necesita quien lo guíe. Entonces la mamá nada más dice como de, pues es que no es tan fácil, ¿sabes? Mi marido trabaja en el campo y a un par de horas aquí y solo llega en la noche. Entonces el jugador en la pantalla dice, ¿sabes qué? Ya me acostumbré a que mi papá pues esté ocupado, ¿no? Entonces el entrenador al final nada más te dice, el mundo pues allá afuera siempre va a ser duro. Creo que perfectamente lo que tu mamá lo sabe. Nuestra potente motivación de salir adelante es la que nos impulsa a dar más de nosotros. Y te diré, grandes artistas y deportistas pasaron por muchos obstáculos para llegar a lo que son hoy. La paciencia es una virtud y siempre recuérdalo. Ahora, ¿te comprometes a que no descuidarás la escuela mientras puedas jugar el deporte que tú quieres? Entonces, pues, aparecería como final opción A sí y opción B que no. Solo opción. Entonces aquí ya terminé el juego. Ok. Ahora te voy a hacer unas preguntas para ver cómo sentiste el juego. ¿Qué es? Bueno, ¿me podrías narrar qué es lo que acabas de hacer? Ajá. Pues como que estaba en un juego y me preguntaban esas cosas de sí o no, o era una opción A o una opción B, nada más dos opciones. Ok. ¿Por qué te tomó un poco de trabajo tomar la decisión de hablar cuando hablabas con tu mamá sobre, cuando te preguntas si le podías explicar a lo que la maestra se refería? Porque pues, no sé, era muy difícil, porque decía que si era sobre el fútbol, Ajá. la opción A era pues, que era el tema, y la opción B era decir que sí. Y si decía que sí, pues no, yo siento que no me voy a decir, no, pues deja el fútbol y pues a mí me gusta mucho jugar. Pero, ajá, ok, perfecto. Y ¿en algún momento ha pasado algo similar en tu vida? O sea, ¿sí? Si nos podrías contar estaría bien, si no, no hay problema. Yo estaba acá. Ajá. Y estaba jugando fútbol. El caso es que estaba descuidando mucho el estudio. Uh-huh. Por el fútbol.
Entonces, sí, el profesor le dijo a mi mamá, y mi mamá se llegó y mi mamá me dijo que si estaba pasando algo conmigo, que era problema de fútbol. Y yo le dije que sí, que porque jugaba mucho fútbol. Entonces, pues me dijo, pues a mí me gusta ir a tus partidos, y yo sé que puedes con las dos cosas. Entonces, pues juega fútbol, pero también no dejes de estudiar. Sí, sí, claro. Ah, ¿qué opinas de que pudiste escoger el rumbo de la historia? De que pudiste tomar la decisión del personaje. Que tú podías modificar como la historia. Conforme a las decisiones que tú tomabas, era como se iba formando la historia. ¿Qué opinas de eso? Que tenías como esa cualidad, ese poder de hacer la historia por ti mismo. O sea, es como de que yo, Te- Ajá, de que tenías como... ¿Qué sentiste al Ajá. saber que tenías que elegir para... pues como que voy a regresar al tiempo pasado. Ok. ¿Qué te llevas de esta experiencia? Que pues no tengo que dejar el estudio, puedo jugar fútbol y estudiar. Sí, muy bien. ¿Qué te gustó de todo el juego en general? Pues que hubo muchas cosas en común entre el juego y mi vida personal, Ujú. porque pues, sí pasamos bien en la vida Eh, y pues estuvo divertido. ¿Qué fue lo que no te gustó del juego? Que todo el juego me gustó. Va, Entonces yo creo que... perfecto, sería todo. Gracias.